Yo soy ingeniera de sistemas, trabajo en IPSE ya 18 años, especialista en gerencia de proyectos. Me gustaría hablar un poco de la entidad para conocer en qué contexto. El IPSE es el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas. Es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía y su función principal es llevar energía a todas las zonas no interconectadas del país. Las zonas no interconectadas son todas las que no pasan por el sistema interconectado nacional. Entonces, en territorio equivale al 57% de territorio del país. Y en población, pues es una población bastante grande. Hoy tenemos 208.000 usuarios en zonas no interconectadas. Un buen líder debe ser una persona que tenga muy claro el horizonte, las metas, hacia dónde va la entidad, conocer el contexto del sector, conocer el sector. Es muy importante, sobre todo en este tema energético, y tener unas metas claras, puntuales, hacia dónde va la entidad, hacer la proyección de la entidad. Lastimosamente en las entidades públicas hay poca continuidad en los proyectos que se proponen las diferentes direcciones porque se maneja mucho tema político. Entonces, digamos, en algunos periodos alcanzan a iniciar proyectos, pero no se culminan, no se le da continuidad, o si hay continuidad no es como se concibió inicialmente el proyecto, por el tema político, pero es muy importante que conozca hacia dónde va la entidad. También un buen líder educa con el ejemplo. O sea, es fundamental que dé ejemplo de lo que se exige. Debe ser una persona responsable. Si tú eres responsable y eres puntual, con seguridad que la gente va tomando la misma actitud. Trabajar, es muy importante trabajar en el tema, digamos, sobre la motivación de las personas. Ganarse a las personas es fundamental. Y eso lo consiguen a través de políticas que se van implementando. Tal es el caso, por ejemplo, de programas de seguridad, de salud en el trabajo, en donde se beneficia a los mismos funcionarios y a sus familias. Ser impuntual es una de esas características. Entonces, eso no refleja como seriedad y si te incumplen unas cosas, ya uno tiene como ya cree que así se comportan los proyectos y así se comporta en cada tema. Entonces ese es un tema fundamental. Otro, ser impositivo, imponiendo las cosas y los proyectos y todo impuesto, con seguridad no le van a funcionar bien los programas y proyectos que se implementen y las políticas de la entidad, porque siempre van a tender pues se va a presentar rechazo de parte de la gente. No hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos, y hacia dónde va la entidad, desconocer el contexto de la organización, que no haya comunicación. La comunicación tiene que fluir en los diferentes niveles, pero fluir, o sea, que toda la entidad sepa hacia dónde va la entidad, qué metas, qué proyectos y qué hay en ejecución y qué hemos logrado y qué hace falta. Toda esa comunicación debe bajar hasta el nivel operativo. Para mí fue un director de la entidad, considero que es el mejor líder que ha pasado por esta entidad, que llevo ya un periodo largo. El doctor, voy a decir su nombre, el doctor Edison Pérez Bedoya. Duró 8 años, gracias a Dios tuvo continuidad, entonces se implementaron varios proyectos para la entidad. Es un líder excelente porque posicionó a la entidad casi que como estábamos entre las primeras del sector de minas y energía. Bajo su liderazgo la entidad se certificó en 3 normas, en la ISO 9001, se certificó en la OSAS y en la ambiental. Se certificó en las 3 normas, cumplimos con todo lo que dice el MES y con todas las políticas que hay para el sector público
y fuimos la primera entidad en certificarnos, que eso fue grandísimo en ese momento, porque hasta ahora estaban comenzando ese tema en el sector público, y nos formó a todos como líderes, nos ayudó a que todos tuviéramos la oportunidad de ejercer como líderes en algún momento, nos encargaba de los procesos, para ir cogiendo habilidades en ese tema, se preocupaba por todo el tema, el aspecto personal. Entonces él notaba que, por ejemplo, el mayor estrés de la gente era el transporte en Bogotá, entonces modificó el horario de trabajo. Nosotros trabajamos de 7 a 4 porque trataba de que las personas, decía él, la motivación de la gente es llegar rápido a ver sus hijos, a ver su familia, entonces implementó ese horario para que, y sacaba a la gente. A las 4 de la tarde pasaba por los pisos apagando la luz y obligaba a la gente a irse. Decía, si usted no hizo nada de 7 a 4, no terminó, eso ya es su planeación y se verán los resultados. Pero en este momento ya le corresponde a su familia y nos sacaba a todos. Se preocupaba porque aprendiéramos muchos. Bueno, una experiencia es, lastimosamente en el sector público, en algunos casos hay presión por todos los intereses que se manejan a nivel de la ejecución de proyectos y de contratos. Fue una experiencia muy triste en donde desde un líder que me solicitaba que en la supervisión a un contrato aprobara cómo llegaba el informe sin hacer observaciones. Me solicitaba eso un director de la entidad. Era un contrato que obviamente terminó muy mal. De hecho, el director salió pues con temas jurídicos difíciles y ese fue un aspecto. Entonces, la presión que hay hacia la parte de la supervisión y las interventorías en algunos casos es porque igual tienen mucha presión política, es lo triste de eso. Otro aspecto, y respeto por ser impositivo. Entonces, que le soliciten a uno las actividades, por ejemplo, necesito que se haga este proyecto de esta o esta manera, y si no es así, no se asignan los recursos. Para un buen líder, con la experiencia del doctor Edison, por ejemplo, para el manejo de conflictos, él sabía llegar a la gente, y en donde, como conocía tanto, llegó a conocer a cada funcionario y contratista, a cada persona que pertenecía a la entidad, en todos los aspectos, hasta el personal. Por su habilidad y capacidad de liderazgo, de poder comunicar y de poder dialogar y conocer esos aspectos con los funcionarios. Entonces, como tenía esa habilidad, sentaba a las dos personas cuando se presentaba, por ejemplo, un conflicto, y él mediaba y llegaba a la causa raíz de la situación que se hubiera presentado. Entonces mediaba y establecía, digámoslo así, como unos planes de mejora pues a nivel personal, en donde él también se involucraba para tratar de dar solución a esas situaciones. Eso por el lado positivo, ¿no? Me preguntabas también en el caso contrario. Sí, digamos, si han sido buenos o malos líderes, ¿cómo manejan la comunicación y el conflicto? Ajá. En la comunicación, cuando hay un buen líder, fluye muchísimo, porque el buen líder, como lo decía en la primera pregunta, transmite y hace seguimiento y conoce el entorno. Entonces, por ejemplo, en la experiencia con el doctor Edison que comentaba, él implementó para eso, para que optimizar y mejorar la comunicación, 2 programas. Uno era el miércoles de energía y otro jueves de tecnología. Entonces, todos los miércoles los funcionarios dábamos una charla sobre los diferentes aspectos que manejan en cada proceso. Nosotros presentábamos telemetría, eran reuniones de 1 hora, de 7 a 8 de la mañana, en donde se contaba cómo iba cada área, así financiera, así el área misional, cada área presentaba lo suyo.
Y en los jueves de tecnología, que eran uno solo al mes, el último jueves de cada mes, invitábamos todo lo que es tecnología, porque el IPSE va encaminado a llevar soluciones energéticas con fuentes no convencionales de energía. Lo que en comunicación transmitible. Entonces, por ejemplo, en los miércoles de energía, en los jueves de tecnología, era nuestro espacio para que ellos pudieran informarnos cómo vamos, y nos capacitaban. De hecho, cada área, por ejemplo, dependiendo de la temática, el Centro Nacional de Monitoreo explica cómo se hace la telemetría. Nos capacitamos entre nosotros mismos. Cuando no hay recursos, que normalmente eso sucede en el Estado, es muy difícil conseguir recursos para, y además, obviamente, pues por limitación de recursos no se promueve la educación formal, sino informal. Entonces, utilizando pues a través de los recursos internos de cada proceso, entonces una persona que maneje muy bien el aspecto contractual, por ejemplo, gestión contractual, su líder nos presenta qué normas se han actualizado, qué hay que cambiar, SECOP2, bueno, cada tema. Nosotros en nuestro componente y así cada área. Igual, dependiendo de la implementación de los proyectos, entonces lo que les comentaba, cuando nos certificamos se nos capacitó en auditores internos para poder hacer la gestión. La implementación de la norma ISO 9001 nos estructuró la entidad a nivel de procesos. Eso sirvió muchísimo para formar equipos de trabajo, porque un proceso no lo integra solo un área, lo integran varias áreas dependiendo quiénes van en la cadena. Eso hizo que se formaran grupos multidisciplinarios para poder hacer las diferentes actividades. Y si hoy le hace seguimiento, por ejemplo, al proceso de telemetría, entonces viene desde el área de planificación, desde el área, incluso nuestras partes interesadas son los habitantes de las zonas no interconectadas, los operadores. Todos estos temas van en la cadena, digámoslo así. Bueno, un buen líder, para que tenga éxito en el trabajo que va a realizar en un grupo social, debería tener en primer lugar una alta dosis de creatividad para imaginar la solución de algún problema. En segundo lugar, tener una capacidad de motivación muy grande, un convencimiento muy grande sobre alguna idea a desarrollar. Y en tercer lugar, una capacidad bastante grande para organizar procesos que lleven a un buen final los proyectos que quiera proponer. Y por último, una capacidad de convencer y de motivar a otras personas a que trabajen en equipo por el proyecto que está proponiendo o por el proyecto que han elegido en una determinada comunidad. Los líderes, no hay malos líderes. Lo que pasa es que puede haber líderes que dañen la comunidad, o sea, que reorienten la comunidad en direcciones que no son convenientes. Tenemos ejemplos en el mundo, un líder tan grande que fue como Mussolini y Hitler, que desarrollaron una actividad de liderazgo muy grande en la sociedad alemana y en la sociedad italiana. Y sin embargo, los dos son realmente malos líderes, porque llevaron a la sociedad hacia caminos que no eran buenos para esa sociedad. Entonces, su capacidad de liderazgo tienen que desarrollarla para las cosas buenas y para las cosas malas. Entonces, un mal líder sería el que hace cosas desastrosas para la sociedad, pero ejerce un liderazgo. Porque las otras personas que no ejercen liderazgo simplemente no tienen liderazgo, no juegan en la sociedad. Ahora recuerdo un líder que es el padre Ramón González Parra de San Gil, y con él desarrollamos un movimiento bastante grande en las provincias del sur de Santander, en 53 municipios, y allí creamos una red de organizaciones cooperativas que hoy son 67 cooperativas y unas 200 organizaciones sociales que contribuyen al desarrollo territorial. Digamos que una experiencia positiva es haber logrado, por ejemplo, conversaciones con actores armados para lograr consensos de respeto a las organizaciones en el territorio. Otra experiencia importante, haber logrado construir un tanque de
que abastece de agua a 4 municipalidades. Digamos que digamos que dentro de los liderazgos, el liderazgo es un ejercicio de poder. Entonces, como ejercicio de poder, hay personas que se acercan al poder y priman los intereses individuales o los intereses del líder sobre los intereses de la colectividad. En ese sentido, en una ocasión, en una organización que yo ayudé a crear, desarrollamos un liderazgo y uno de los líderes, por su interés personal, lo que hizo fue hacer un gran movimiento para dividir la organización. En lugar de tener una sola organización con fuerza, resultaron 2 organizaciones, ambas débiles. Entonces, es un proceso en los cuales los liderazgos pueden ser mal utilizados y utilizados en contra de la misma organización. Pues vamos al comienzo, porque digamos que una de las cualidades de todo líder es el de la capacidad de comunicar, la capacidad de convencer, la capacidad de construir consensos con muchas personas hacia objetivos grandes. Yo tengo muchos ejemplos de tanto positivos como negativos de esta capacidad que tienen los líderes para comunicarse. Y solamente les voy a dar 2 elementos que sirven de análisis de cómo la comunicación puede incidir en forma positiva o en forma negativa. Tenemos en forma positiva unos medios de comunicación y unas comunicaciones asertivas proponen desafíos a la comunidad. Y hay otras comunicaciones que producen miedo. Las últimas elecciones que tuvimos antes de la elección presidencial, que fue, por ejemplo, el plebiscito por la paz y el voto anticorrupción, en ambos casos la ciudadanía votó, la mayoría de la ciudadanía votó en contra de estos dos proyectos. Y todo lo hizo por el miedo. O sea, no lo hizo por el miedo que infundieron a través de los medios de comunicación. Entonces, la comunicación o estimula positivamente a la comunidad hacia una meta constructiva, bonita de la sociedad, o motiva negativamente y entonces en lugar de hacer bien hace daño a la sociedad o al grupo al cual pertenece esa persona de liderazgo. Claro, digamos que uno de los trabajos que incluso yo hago es justamente ese de empoderar las organizaciones y los líderes de esas organizaciones. El liderazgo, el mejor liderazgo, es justamente ese que es capaz de distribuir la capacidad de liderazgo en otras personas. O sea, multiplica su liderazgo a través de ejercicios de coordinación, ejercicios de transferencia de motivaciones y ejercicios de coordinación para obtener resultados eficientes. Los mejores líderes no son los que hacen todas las cosas. Los mejores líderes son aquellos que son capaces de estimular los liderazgos de todas las personas que participan en una determinada comunidad. Yo he ayudado a crear varias organizaciones y realmente mi preocupación fundamental no es si yo tengo el poder de la organización, sino cómo se empodera cada persona dentro de la organización, de tal manera de que esa persona se haga dueña o codueña del proceso de liderazgo que estamos haciendo. Bueno, yo he tenido experiencia con compañeros y con escenarios en los cuales el liderazgo es democrático. Igual, también he tenido experiencia en las cuales el liderazgo es autoritario. Y también he tenido experiencia en la cual el liderazgo es como dejar hacer, dejar pasar las cosas. Al comparar estos 3 estilos de liderazgo, yo siempre me quedo con el estilo de liderazgo democrático. Un liderazgo que convoque a la participación y que convoque a esa capacidad que tienen todos los seres humanos de contribuir al desarrollo de un proyecto. Los liderazgos autoritarios son bastante eficientes, son muy eficientes a la hora de utilizar recursos, a la hora de utilizar tiempo y a la hora de cumplir metas, pero también tienen una dificultad muy grande, y es que las personas que trabajan con estos líderes siempre estarán preguntando
qué está pensando, qué estará diciendo, qué estará deseando que haga ese líder principal, y anula la creatividad de los equipos de trabajo, porque siempre estarán pendientes de qué es lo que dice el que manda, el que todo lo manda, frente al que consulta. Por eso mi experiencia en la construcción de equipos de trabajo es muy interesante. En las universidades normalmente debemos trabajar, no sé, todas las universidades debemos trabajar con equipos de trabajo participantes, democráticos y que sean capaces de autorregularse, autoconducirse. Y esos equipos de trabajo que son capaces de autorregularse, de autodirigirse frente a una causa o a una misión, son más eficientes que los liderazgos que simplemente son de alto control, como son los liderazgos autoritarios o los liderazgos verticales. En mi experiencia personal, en las empresas, en las instituciones que he ayudado a crear y en las cuales he estado trabajando, siempre hemos preferido el liderazgo vertical. Un buen líder primero trabaja para sacar lo mejor de su equipo de trabajo. El líder es una persona que trabaja con su equipo de trabajo, que no simplemente delega y espera ver resultados, sino que continuamente está haciendo como un seguimiento y está mirando cómo apoyar a las personas que trabajan con él para obtener las metas de su organización. Al mal líder le falta coherencia. Un mal líder, digamos que no dice una cosa, pero con su ejemplo está demostrando otra. Un mal líder es una persona que no acepta sus errores, es una persona que no sabe delegar, es una persona que quiere sentirse y hacer sentir a su equipo de trabajo que él está por encima, y no es así. Y es una persona que no se preocupa por el bienestar de su equipo. Bueno, digamos que el mejor líder con el que yo he trabajado fue mi primer jefe aquí en la universidad. ¿Puedo decir quién? Sí, claro. Era el decano de comunicación de hace un par de años, se llama Jürgen Horbeck, y fue mi primera experiencia laboral, entonces digamos que con él aprendí a trabajar, y él, digamos que me dio la confianza, me empoderó en las responsabilidades que tenía a mi cargo. Me dio la confianza, me hizo creer en mí, y era una persona pues que tenía una visión que nos la compartió de facultad, y que nos hizo como empoderarnos de la facultad, de nuestro rol, y trabajar día a día por los objetivos que él nos había impuesto. Bueno, fue otra persona aquí en la universidad también. Era, digamos que de las cosas que había mencionado, primero era una persona que no era coherente, que decía una cosa pero hacía otra. Era una persona que tenía unos valores opuestos a los que la universidad nos ha enseñado y que la universidad proyecta, y era una persona que digamos que nos maltrataba, que era irrespetuosa con nosotros como personas y con nuestro trabajo. Entonces digamos que nosotros como personas que trabajábamos con ella, pues no estábamos motivados, no sentíamos apoyo de nuestra jefe directa, no veíamos el impacto de nuestro trabajo. Era una persona que se tomaba los créditos de nuestro trabajo, que no los compartía, y que a su vez no asumía sus responsabilidades cuando cometía errores, sino que para esta persona era más fácil echarnos la culpa y decirnos como, listo, no, déjame ganar esta ante los demás, pero yo sé que fue mi culpa. Digamos que he tenido como ambos, o sea, buenos ejemplos y malos ejemplos. Buenas prácticas en tema de comunicación y manejo de conflictos de los líderes con los que he trabajado. Ha sido, bueno, digamos, un tema de imparcialidad, un tema de objetividad.
ha sido, he vivido casos de, que por el otro lado, malos ejemplos en los que hay encubrimiento de malas prácticas administrativas, de cosas que no se deben hacer. En tema de comunicación, digamos que un líder también debe saber cómo dirigirse a su equipo en momentos de tensión, en momentos de crisis. Entonces, digamos, un líder debe saber qué decir, cómo decirlo, en qué momento decirlo, y a su vez, pues, qué cosas debe callar y eso. Entonces, digamos que debe haber un buen manejo y también debe ser una persona abierta que te permita, que te dé la confianza para decir qué estás haciendo mal, qué se puede mejorar, y también qué cosas hay que potenciar, qué se está haciendo bien y todo eso. Ok, bueno. Algo que debe tener un buen líder es que le dé a su equipo de trabajo la confianza para que se proyecte. Entonces, que si tú estás haciendo algo, muéstrate, proyéctate, véndete, es tu logro. Yo como tu líder, pues, o como persona que está a cargo de tu trabajo, te doy las herramientas para que tú puedas hacer bien tu trabajo y que saques adelante los objetivos que te hayas propuesto. Ok, bueno, lo que tú dices, el tema de ejemplo es primordial. Entonces, para que un líder pueda tener un buen equipo de trabajo, primero debe conocer a las personas con las que trabaja, saber cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades de mejora, para que esta persona pues no se vaya a sentir pues que está haciendo mal su trabajo y eso. No todas las personas tienen las mismas capacidades y sirven para todo. Entonces debes saber qué explotar y qué fortalecer en tu equipo. Debes también propender porque esta persona quiera mejorar, quiera darles, pues, en la medida de las posibilidades, oportunidades para que esta persona continúe un plan de carrera, estudie, dale el espacio para que esta persona tenga un proceso como de formación personal, profesional, en todos los aspectos. Entonces tú le ayudas también dándole como tiempos, siendo flexible en ciertos temas, dejándolo que esta persona elija qué es lo que quiere hacer, con quién quiere trabajar, y pues digamos que promoviéndolo y proyectándolo hacia no solo dentro de tu área de trabajo, sino hacia toda la organización. Buenas tardes, mi nombre es Javier Morales, soy ingeniero industrial. Actualmente laboro en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una entidad pública del sector minero energético, y mi experiencia ya en el sector público ya son 18 años, en los cuales he venido como escalando en diferentes cargos y ahorita me encuentro como asesor de presidencia de la agencia. Las características de un buen líder pues tienen que estar bien definidas. Yo creo que un buen líder es aquel que ayuda a que se trabaje en equipo, el que también tiene como tarea el delegar funciones, responsabilidades a sus subalternos, ser un buen planeador, tener una buena visión y llenarse de muchos motivos para una buena toma de decisiones. Un mal líder, pues un mal líder, digamos que es todo lo contrario a lo que es el buen líder, que es ser una persona que motive el trabajo en equipo, ¿cierto? Que no haya conflictos a nivel de grupo de trabajo, ser muy claro en la comunicación, ¿cierto? Eso es importantísimo, un buen líder. Un mal líder que no tiene una buena comunicación no cumpliría los objetivos que se trata por el grupo de trabajo. Un buen líder que haya tenido fue más o menos en el año 2010. Tuve una persona como director de una entidad donde la verdad le aprendí bastante como líder. En el tema de que involucra
y el tema de la delegación de responsabilidades. Él le daba uno a sus subalternos, le daba mucha confianza, y aparte de eso pues tenía un tema de compensaciones o de estímulos por metas, que era importantísimo para nosotros. Un líder que son, a ver, voy a decir, fue una persona que estuvo muy poco tiempo como líder del grupo de trabajo donde estaba. Era una persona como muy metida en sí mismo, no expresaba lo que nosotros necesitábamos que no lo expresara como para dirigir el grupo de trabajo, ¿cierto? O sea, tenía muy mala comunicación. Y aparte de eso no delegaba funciones, él asumía todo, él hacía todo, y a nosotros nos tenía como, o sea, no había motivación en el grupo de trabajo, no generaba confianza. ¿Hay alguna situación en específico? Sí, se generaron conflictos a nivel interno del grupo de trabajo, Sí. entre los mismos compañeros, porque él no era claro con la comunicación. A uno les decía una cosa, a otro otra, y en muchas ocasiones eso generó conflictos a nivel interno, porque nosotros pensábamos que él daba algo y que los demás no lo compartían porque, o sea, no había unión del grupo de trabajo y lo generaba él por eso. No era claro en la información al grupo general, daba informaciones individualizadas. Eso era lo que pasaba. Bueno, en los positivos, digamos que en el tema de la resolución de conflictos, hay un líder que generaba buenas dinámicas para facilitar esos temas donde enfrentaban conflictos en el interno, que era que él reuniera el grupo de trabajo, todo el grupo de trabajo, y exponíamos el problema y lo solucionábamos coordinados por el líder, ¿cierto? Okay. Él hacía como un análisis como un árbol de problemas y generábamos el problema y la motivación que generaba. El tema de la motivación es importantísimo. Sí, yo creo que una parte importante está en el tema de darle como responsabilidades al grupo de trabajo. Eso ayuda a formar líderes, donde te dicen, bueno, este proyecto es todo tuyo y tú respondes por el proyecto. Y él como líder solamente hace el monitoreo del cumplimiento del proyecto, dejando que ya el componente del grupo de trabajo tome decisiones frente al proyecto y todo. Eso lo hace un buen líder. Y lo contrario sería aquel líder que, como lo dije antes, pues es un líder que no da confianza y no delega responsabilidades. ¿Has tenido alguna experiencia relacionada? Sí. ¿Positiva? Positiva y negativa, en ambos casos, frente a esos dos temas. En donde he tenido líderes que son muy cerrados, ¿cierto? Ellos manejan su propia información, todo lo hacen ellos. Sale un proyecto y ante el grupo directivo no habla como que esto fue en equipo, sino que fue individual, y eso pues no motiva al grupo. Eso lo desanima mucho. De verdad que eso es complicado, muy pocos desarrolladores o equipos, como o de equipos de trabajo. Hoy me encuentro por ejemplo en un equipo de trabajo que hace 5 años era un equipo que todo el mundo lo reconocía como equipo de trabajo, y ahora no puedo decir lo mismo, porque hubo cambio de líder y el líder que llegó no fortaleció ese tema. Y el liderazgo ya individual de cada uno de nosotros se ha perdido a nivel institucional, porque el líder no tiene la suficiente habilidad o capacidades para liderar el grupo, la verdad. O sea, el hecho de que se consolide un equipo recae netamente como en la labor que hace el líder. Depende mucho del líder. Un líder tiene que tener mucha habilidad para manejar un grupo de trabajo y que el grupo le crea, porque lo más difícil para un líder es cuando el grupo le crea. Así es. Bueno, yo considero que un buen líder lo primero que debe tener es pues un buen desarrollo o una buena comunicación, que sea fácil para él comunicarse con las personas y sea un buen desarrollador de equipos, o sea, sea una persona que sepa trabajar en equipo. Segundo, pues que sepa hacer la labor de las otras personas. Es decir, si está en una posición por encima de mí, quiere decir que sabe lo que yo tengo que hacer y conoce lo que yo tengo que hacer. Es decir, que está capacitada para explicarme y pues guiarme si tengo algún inconveniente o duda. Sí, tuve de hecho 2 experiencias. Pues uno era el coordinador administrativo. En mi punto de vista, pues lo considero no el mejor líder porque pues tenía esa dificultad de comunicarse. Es más, o sea,
a mis pares, a mis compañeros, era más fácil comunicarme a mí con ellos que los comunicar a todos. O sea que para ti es un mal líder. Sí, sí, es un mal líder porque no tenía la comunicación adecuada y en ocasiones cuando necesitábamos, no sé, guía de algunas inquietudes, no gestionaba las cosas como eran correctas, sino como le mejor le parecía. Pues una persona que tiene mala comunicación, una persona que quizás llegó a su puesto sin conocer de los puestos por debajo de él, eso, en mi punto de vista, eso considero un mal líder y una persona pues que no sepa tratar a los demás como con sutileza, sí, con tacto, porque ante todo yo creo que esa es otra característica de un buen líder, que es una persona que debe tener tacto. Hay veces, en ocasiones en la oficina se presentaban inconvenientes, entonces esa persona buscaba a todas las personas que tuvieran que ver con ese inconveniente para solucionarlo entre todos y no como un mal líder le hubiera hecho que hubiera él lanzado, se hubiera lanzado hacia el agua sin informarse adecuadamente de lo que se necesitaba resolver. Pues quizás, pues no personales, pero sí a mis pares le sucedieron algunos temas conflictivos. Entonces, uno de mis pares mantenía como en el computador utilizando otros instrumentos fuera que no eran de la oficina, que no eran propios del trabajo, buscando temas personales. Entonces el jefe lo que hacía era como de una ir a regañar, ir a castigar, ir a decirle no, eso no se hace y no lo puede hacer, no. Por el contrario, Era castigador. el jefe, Era el jefe, radical. sí, era radical, era como no, llamaba atención, de una vez como su memorando la hoja de vida y demás. Entonces ya el líder sí era como, le llevaba a uno como por el buen camino, le decía como venga, no, mire, tenga cuidado que aquí hay unas personas que lo están mirando, hay mucho público, se reciben personas y pues a las personas no les gusta como ver que están en otras labores diferentes. Entonces pues eso diferenciado así, o sea, usted como trabajador se siente mejor cuando le dicen haga mejor las cosas así, cuando le dicen como castigo, no, no, no. Bien, nosotros en la oficina éramos separados por grupos y obviamente por áreas. Entonces ya habían áreas donde había la posibilidad de que los viernes se fueran en jeans, ¿sí? O sea, en ropa semiformal. Y el jefe, nosotros pues, le hicimos la solicitud porque obviamente pues todos se contagian y todos quieren hacer parte del grupo. Entonces le hicimos la solicitud de que nos gustaría también poder ir de jean los viernes. El jefe de inmediato nos dijo, no, 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 eso no se puede, no sé qué. Ya hablamos con el líder, que es un nivel superior al que yo le digo mi jefe, y entonces dijo, claro, claro que sí, ustedes por qué no me habían dicho antes, vamos a hablar, vamos a tramitar si hay algún inconveniente y si no hay ningún inconveniente pues de las partes interesadas, de los stakeholders, es decir, clientes, proveedores y demás que tuvieran algún inconveniente con nosotros por ir vestidos así, pues no hay ningún problema. Y efectivamente lo logró gestionar y Qué conseguimos bueno. el Qué bien. beneficio. Bueno, nuestro grupo de trabajo estaba compuesto por 3 analistas, ¿sí? Entonces todos los analistas llevábamos como labores diferentes. Entonces el jefe nos decía específicamente, tiene que hacer usted ese trabajo, lo tiene que hacer así. Y además el líder, por el contrario, promovía que nosotros aprendiéramos de los otros puestos de trabajo. ¿Para qué? Para evitar en algún momento que llegara a faltar una persona o que renunciara a otra, estuviéramos en la capacidad de responder y no se quedara el trabajo como varado. ¿Y qué otro ejemplo tiene de un mal líder que no haya gestionado de buena forma un equipo? Un equipo. De pronto, otra comunicación era pues tal vez los equipos también se mueven mucho por los beneficios, más que incentivos económicos, también incentivos como emocionales. Entonces, pues a nosotros como equipo obviamente nos llamaba la atención los beneficios que algunos otros equipos nosotros podíamos evidenciar. Entonces, lo que le decía de los jeans los viernes, lo que decía del que tal vez le daban incentivos económicos al final del mes o que les daban media tarde libre al mes. Entonces, pues, lo que nos decía el jefe era como, no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. O sea, no intentaba como gestionar, sino se quedaba ya con nosotros diciendo, no, no se puede. En cambio, el líder, por el contrario, si nos cogía a todos, nos decía, si en caso de no poderse, no se puede por tal y tal cosa, es preferible que no.
como que nos guiaba, nos decía como, venga, no se puede por esto, nos daba como motivos. Por el contrario, el jefe decía, no, no se puede y punto, y yo soy el que mando y me tiene que hacer caso. Listo, Juan David, eso fue todo. Muchísimas gracias por la entrevista, por su tiempo, y esta ha sido muy valiosa para nosotros y para nuestro estudio. Bueno, para mí un buen líder tiene que ser alguien que tenga mucha inteligencia emocional, que sea comunicativo, que tenga mucha experiencia, que digamos no te deje solo en tu trabajo, sino que él también, digamos, te acompañe en el proceso. Un mal líder tal vez es el que, digamos, se sienta desde su puesto y solo lanza, digamos, como mandatos, quien, digamos, no te acompaña en el proceso, quien no te ayuda. Sí, más o menos es como eso, un mal líder, en serio. El peor líder que haya tenido, pues sí, de hecho como el año pasado tuve una mala experiencia con un jefe, porque pues digamos, yo traté como de hacer más allá de mi deber, pero digamos, por hacer ese tipo de cosas, él realmente como que no lo vio y no lo valoró, y de hecho me regañó por hacer ese tipo de cosas. Entonces me pareció como que, digamos, como que no se fijó en ese tipo de esfuerzos, y además de eso como que tampoco me ayudó al momento, digamos, realizar mi trabajo. Bueno, pues el mejor líder que haya tenido, pues que me acuerdo, digamos, tuve también un jefe que, digamos, él me ayudó a tener el trabajo y, digamos, siempre, digamos, estuvo acompañándome cada vez que, porque, digamos, yo trabajaba en un inmobiliario, entonces él, digamos, me acompañaba y me enseñaba más o menos cómo tratar a los clientes, cómo mostrarles el apartamento. Entonces me sentía como muy bien acompañado, y también me sentía como que él me guiaba y me enseñaba como tips. También, digamos, me daba mucha flexibilidad en el trabajo, entonces no me exigía todo el tiempo, no estaba encima mío, que eso tampoco, pues no me gusta mucho. Y ya. No sé, ¿qué hacía? Pues este líder realmente a mí me pareció que lo manejaba muy bien, este tipo de conflictos. Yo, digamos, una vez tuve un conflicto con él, con el que les digo que me acompañaba mucho y pues me parecía un buen líder. Y él lo manejó bien porque pues nunca me gritó o me trató mal, sino que de hecho un día me invitó a almorzar y pues hablamos del tema, y como que solucionamos lo que teníamos, como nuestras diferencias más o menos. No lo he visto tan así, no he sentido como que me formen a ser líder, la verdad. Siento que más, pues ellos no se dedican como a solo darme órdenes y ese tipo de cosas, pero sí no siento como que me instruyan a ser un líder realmente. Siento que sí me acompañan mucho en el proceso, pero como que no siento que me ayuden o que me formen a ser un líder. Pues no sé, digamos, como donde trabajamos realmente es como una mesa y estamos todos pegaditos y estamos también trabajando junto con el líder, nuestro jefe. Yo siento que, digamos, nos acompañamos mucho y él también hace como que énfasis en que nos ayudemos mutuamente. Y también, digamos, él como que patrocina mucho que salgamos juntos, que almorcemos juntos, que hagamos algunas actividades juntos. Entonces, como a veces, no sé, jugar fútbol, salimos a veces como por aparte. Entonces, él también como que ayuda a que nos unamos más entre nosotros, ¿sí? No sé si a eso te refieres. Sí, es a eso, a cómo el líder contribuye a que se consolide un buen equipo de trabajo.